en Hebreos 5, del 8 al 9, ¿ok? ¿Lo tiene alguien? En Hebreos, sí, Miguel, ¿lo puedes leer bien fuerte? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Muy bien, entonces Hebreos 5, 8 y 9 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí estamos, ¿verdad? Ahora bien, hay un orden en cuanto a esto. Yo les dije acerca de ese orden. Vamos a tratar de apuntarlo rápidamente aquí para tenerlo, ¿verdad?, a la vista. Número uno, nosotros ahí observamos, ¿verdad? Observamos ahí que tuvo un padecimiento, ¿verdad? Pero este padecimiento, ¿cómo fue? Entonces este vino por voluntad de Dios, ¿verdad? Vino por voluntad de Dios. Número 2, ¿sí lo tenemos ahí el número 2? Produjo la obediencia. Muy bien, entonces produjo la obediencia, ¿ok? Entonces, aquí nosotros nos encontramos, muy bien David, produjo la obediencia. Yo lo meto ahorita. Ok, número 3, ¿se acuerdan? Lo vimos, estamos en un resumen. Número 3, la obediencia se perfeccionó. Muy bien, entonces aquí vemos la obediencia. Entonces, perfeccionada, ¿verdad? Entonces estamos ahí, vimos esos 3, ¿verdad? Nos falta uno, ¿se acuerdan? Entonces el número 4, perfecto, el número 4, ¿ok? Tenemos el 4, la salvación es lograda. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Muy bien. Dios estableció su reino entre nosotros gracias a la obediencia de Cristo. De igual modo, cuando nosotros decidimos rendir nuestras vidas al 100% a Dios, para que su reino venga a nosotros, por eso el Padre nuestro dice que su reino venga a nosotros, ¿verdad? Entonces, pero es una rendición que hace Jesús y nos enseña con el Padre nuestro. Entonces, dice el Padre nuestro, ¿alguno se acuerda cómo empieza? Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y luego viene una parte sumamente interesante. Viene la rendición voluntaria del hecho de poder entonces generar sobre la vida del individuo, en este sentido de nuestro Señor Jesucristo, una obediencia que se manifiesta. Y se dice entonces, venga tu reino. Y se nulifica. Entonces por eso es que cargamos una cruz nosotros, ¿verdad? Porque nos morimos. Se nulifica la voluntad nuestra, porque en ese momento Jesús dice, en la siguiente parte de la oración, dice, hágase. Entonces, quiere decir que Él tomó su cruz, aunque todavía no en el acto literal, pero sí en el conocimiento de la revelación de la obediencia, donde la obediencia enmarca a la persona para que ésta pueda hacerle caso a Dios voluntariamente. Entonces, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Le dice en el Getsemaní cuando va a beber la copa, ¿ok? Entonces vemos enmarcados diferentes escenas donde nosotros observamos cómo se muestra la obediencia hacia nuestro Señor Dios, ¿verdad? De parte de Cristo, y cómo es que ese es el mejor ejemplo de obediencia y nosotros debemos de tener ese ejemplo manifiesto a nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, así es que cada uno de nosotros, cuando le decimos a Dios que venga su reino a nosotros, porque solo a través de esa rendición, de la obediencia incondicional, entonces nosotros podemos pasar
aquellos inconvenientes que vamos nosotros librando sobre la vida diaria, ¿verdad? Y vemos entonces el fruto de su reinado en nuestra vida. Cuando Dios no está en nosotros, entonces luchamos tontamente, porque entonces lo hacemos con nuestras fuerzas y somos vencidos constantemente, aunque nosotros siempre, porque creo yo y por lo que veo, sinceramente delante de Dios se los digo, de verdad, no como una adulación, sinceramente delante de los ojos de Dios, todos ustedes eran unos fregonazos sin Cristo, pero eso de ser pues personas fregonazas sin tener a Cristo, ¿qué creen? Era para el mal. Todos nosotros éramos lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, entonces éramos muy buenos para lo malo, pero entonces ahora Dios quiere que nosotros nos convirtamos en algo bueno para lo bueno, y entonces cambia. Y al cambiar, entonces nosotros logramos observar que la obediencia hacia las cosas de Dios, hacia sus mandamientos, hacia sus lineamientos, es la que nos lleva a tener una superación en todas las formas de vida de que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Porque hemos pasado queriendo ser buenos, hemos pasado queriendo ser malos, hemos pasado queriendo ser mejores, hemos pasado queriendo ser los de más éxito, hemos pasado queriendo ser los más ladrones o los más mentirosos o los más adúlteros o lo más, y entonces todo eso es malo, pero hay cosas que son buenas, pero nosotros no las hicimos bien, porque no las hicimos bajo el lineamiento que es la palabra de Dios, no las hicimos, sino que las hicimos entonces en una situación de desconocimiento de la palabra. Y cuando el conocimiento de la palabra viene a nuestra vida, entonces nosotros cambiamos porque nos hemos muerto. No se hace mi voluntad, se hace la voluntad de Dios, pero ¿cuánto trabajo cuesta hacer la voluntad de Dios? Ojalá que fuera bien fácil, ¿verdad? Pregúntele al que está al lado y se va a dar cuenta que el que está al lado ha sufrido mucho por querer hacer la voluntad de Dios, y muchas de las ocasiones no solamente sufres por querer hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que la Escritura manifiesta que cuando quieres hacer la voluntad de Dios eres vituperado. Entonces, en ese vituperio, entonces tú sufres amargamente y tristemente por el vituperio que vas pasando, y que entonces no logras comprender que esa razón de la obediencia, que vas a salir adelante, pero como a ti te dicen algo malo, te hacen algún mal comentario, te hacen alguna situación que no te gusta, entonces tú sufres mucho y no estamos dispuestos a esa obediencia incondicional. Pero quiero decirles aquí, solamente al pasar los inconvenientes en Cristo, es que veremos el fruto, y ese fruto reinará en nuestras vidas. Es decir, que todos los que no pasan, reprueban, se echan para atrás, y por eso vuelves a caer en los mismos errores. Entonces, si eras alcohólico, vuelves al alcohol; si eras drogadicto, vuelves a las drogas; si eras ladrón, vuelves a robar; si eras mentiroso, vuelves a caer en lo mismo, pero en una potencia más grande, ¿ok? Así es que entonces nosotros debemos de darnos cuenta, cada sufrimiento que Cristo padeció, maduró el fruto en él a través de la obediencia. La palabra dice que Cristo tuvo que aprender la obediencia. Así es que ninguna clase de sufrimiento pudo y puede hacerse murmurando. Porque cuando nosotros murmuramos, entonces no estamos padeciendo de una manera correcta. Entonces tú dices, es que es injusto. Sí, pero Dios está formando en ti algo. El asunto es qué actitud vas a tener tú. Nosotros debemos de formar a la gente, somos el liderazgo que tiene que formar gente. Entonces nosotros no podemos ser inmaduros, no podemos ser débiles en la formación de nosotros, porque entonces no vamos a lograr lo que viene por delante. Yo en muchas ocasiones les he platicado testimonios acerca de lo que yo padecí en cuanto a mi formación ministerial para lograr ser un ministro, pero con eso no les quiero decir que ustedes deben de padecer eso. No.
les hago la comparación y les doy el testimonio. Pero si yo anduve descalzo, perdón, no se trata de que tú andes descalzo. No. Se trata de que tú aprendas a valorar el esfuerzo de otros. Yo agradezco a Dios por la vida de grandes hombres que en el pasado dieron su vida para que el evangelio corriera y de esa manera fuéramos nosotros alcanzados. Pero entonces, ¿a dónde nosotros vamos a pertenecer en esa historia? Porque hay mucho creyente, pero mucho creyente inmaduro que sufre un montón de situaciones y no sale de lo más fácil. Y lo más fácil es dejar la vida pecaminosa. Pero es difícil, pastor. Sí, pero a lo que yo me refiero es a que si te agarras bien de Dios, porque uno tiene que agarrarse bien de Dios. Entonces, si uno pone a Dios en primer lugar, espero que esto se oiga bien en el volumen, pero si uno pone a Dios en primer lugar, entonces uno debe de poner a Dios Padre, ¿verdad? Y uno tiene a Dios Hijo, ¿verdad? Y uno tiene a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Espíritu Santo, ¿ok? Pero en esta revelación que nosotros observamos, Dios es uno, ¿verdad? Y entonces el individuo, cualquier persona que voltea a ver a Dios y lo considera uno en su vida, es decir, en la vida de este individuo, entonces ese individuo tiene la bendición de Dios. Esto lo envuelve a él. Pero para eso necesita poner a Dios en primer lugar y hacerlo parte de sí, ¿verdad? Porque de otra manera no puede lograr los éxitos que él pretende, pero no los logra porque no sabe que tiene que poner a Dios en primer lugar. Entonces, cuando nosotros observamos eso, nos damos cuenta, ¿verdad? El murmurar, el enojarnos, el sentirnos ofendidos, cada vez que estamos pasando por alguna situación difícil y esas pruebas vienen, porque levanten la mano solo si es que han tenido alguna prueba en su vida. Y entonces, cuando tú consideras cuántas pruebas has tenido, pues solo alguien que no tenga un razonamiento completo no se da cuenta que todos los días es una prueba. O sea, todos los días tenemos una prueba en la vida, ¿sí? Todos los días nosotros tenemos una prueba. Dios entonces se manifiesta a través de la prueba y si la pasamos sacamos 10. Por eso el número de la prueba es el 10. Si pasamos, entonces te dan palomita y entonces cada una de las preguntas es una de las situaciones que habrás pasado durante tu vida en ese día o en el transcurso de un momento, porque puede ser una prueba en segundos, ¿verdad? Y pueden ser muchos sucesos que te llevan a ti a una situación en donde abandonas a Dios o oras diciéndole a Dios, hágase tu voluntad. Y te mueres. Y en el acto de obediencia, entonces Dios opera sobre tu vida trayendo un fruto. Pero es así entonces, cuando nosotros al pasar por estas cosas, vamos obedeciendo a Dios. Y al obedecer la voluntad divina del Señor, entonces nosotros lo hacemos sin quejarnos, sin murmurar, sin hablar del hermano, del pastor, de la iglesia, de la obra, de la palabra, porque nosotros somos buenos para decir, esto sí me conviene, Señor, bendíceme. Pero cuando Dios te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, caray, eso es del Antiguo Testamento, pastor, eso nada más está en el Antiguo Testamento. Eso no es, perdón. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no vino a desbaratar la ley, vino a cumplirla. Y cumplió la ley y después se extendió con una gracia. Y esa gracia se vuelve más grande. Y entonces nosotros gozamos de eso. Entonces hay personas que solo quieren hacer lo que está allá, pero cuando lo que está acá les conviene, entonces sí les conviene tomar el Antiguo Testamento. Pero la palabra es de Génesis hasta Apocalipsis. Si no, córtale la mitad de la Biblia y tírala a la basura, no te sirve de nada. ¿Para qué lees el Antiguo Testamento? Pero les he dicho infinidad de veces, el Antiguo Testamento es la base donde pisamos firmemente para extender
la gracia sobre nuestras vidas. Si no entendemos la ley, no podemos observar la misericordia de Dios en la gracia. Dios es buenísimo con nosotros, hermanos. Así es que entonces nosotros debemos de darnos cuenta que cuando nos estamos queje y queje porque la vida nos va mal, primero tenemos que hacer la observación de Gálatas capítulo número 6 en el verso número 7. No lo busques, solamente le hago la referencia para que usted se dé cuenta. Y Gálatas 6:7 entonces dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también. Entonces lo que siembra el hombre, eso recoge. Si recoges males, si recoges todas esas cosas, es porque lo has hecho mal. Después le echas la culpa a tu mamá, al vecino, al pastor, a la iglesia, a los hermanos, al líder. Pero la realidad de las cosas es que no puedes engañar a Dios, aunque te quieras engañar tú mismo. Necesitamos entender eso. Así es que nosotros podemos murmurar, decir tantas cosas, ¿verdad? Pero solamente esta queja demuestra que es cuando la persona que no ha aprendido realmente a obedecer a Dios no tiene una manifestación de fruto. Y por lo tanto, entonces no tiene el gozo de la bendición de la obediencia, porque hay una bendición en la obediencia. La obediencia trae bendición, amén. Por la obediencia, entonces, de Jesús, muchos nosotros hemos recibido esa gracia. Sin la obediencia de Jesús, entonces la ley seguiría actuando. Actuó la gracia porque se cumplió con la ley a través de Jesucristo, entonces Jesucristo sigue. Pero Jesús cumplió con toda la ley. Entonces, cuando alguien le dice un comentario tonto de que eso está en el Antiguo Testamento y ya pasó, te das cuenta de la ignorancia tan grande que tiene la persona, porque no puede entonces llevar y unir el pensamiento de los escritores del Antiguo Testamento con el pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento y así enriquecer su vida para traer una mayor bendición a él. Es importante que nosotros recibamos la bendición, pero ¿a través de quién la quieres bendecir? Recibir. Y la recibimos a través de la gracia en Jesucristo. Y ustedes saben, gracia significa favor inmerecido. Pero de otra forma no te vendría. Entonces no lo puedes quitar, tiene que estar ahí presente. Así es que nosotros somos beneficiarios de ese reino, de lo que Dios estableció. Y el propósito mismo de la obediencia, hermanos, el propósito mismo de la obediencia es exaltar y engrandecer el reino de Dios. Y ese reino de Dios, dice la Escritura, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces vemos la oración como modelo que nuestro Señor Jesucristo manifestó que los hombres tenían que hacer para poder tener una conciencia completa de lo que representaba dirigirse a Dios en su grandeza. Pero cómo el hombre se rinde voluntariamente para poder recibir. Y si se dan cuenta, seguimos leyendo y entonces el hombre obtiene el pan diario y obtiene los beneficios del día a día y la extensión de esa bendición se hace más grande para aquel quien cumple la palabra de Dios. Entonces son cosas sumamente importantes, por eso es que nosotros debemos de considerar en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 10, Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 10, muchas gracias Carlos, perdón, te agradezco. Capítulo número 6, Mateo capítulo 6. Entonces vamos a darle lectura, por favor, 1, 2 y 3. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, entonces nosotros observamos esos dos grandes versículos, ¿verdad? El Padre nuestro es la petición que Jesús está
haciendo en oración y enseñando este modelo de oración para que los demás la podamos aprender. Hasta el día de hoy nosotros la seguimos entonces diciendo como un rezo, es decir, una repetición, pero sacamos nosotros la oración, es decir, sacamos la esencia de esa oración para entonces poder tomar de una manera más consciente cómo es que Dios nos quiere llevar a algo superior, ¿verdad? Entonces, repetidamente la gente, nosotros, decimos una y otra vez la oración del Padre Nuestro. Pero esa petición es concerniente al establecimiento del reino de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Entonces, observamos cómo es que Satanás y el hombre continuamente se rebelan contra Dios, a la voluntad de Dios. Claro, hay que entender aquí, esa rebelión no va a durar para siempre, pero esa rebelión sí está ahí, sí existe, es decir, el diablo se opone a las cosas, ¿verdad? Pero también el hombre que no ha doblegado, que no ha muerto, que no ha cargado su cruz, se opone a la voluntad de Dios, a la obediencia. Entonces hay hombres que dirigen su vida bajo el principio de rebelión, que lo vimos hace ya unas 5 clases o más atrás, ¿verdad? Y entonces ese principio de rebelión, de rebeldía, que el diablo opera sobre las personas, entonces lo hace al individuo ser un anarquista, lo hace al individuo quitarse todas las cosas que competen a Dios. El Señor, a través de la historia, ha tenido hombres en los que ha extendido su reino, su gracia, su obediencia sobre de ellos, porque ellos han adquirido eso al aprenderlo, se han dado cuenta, es decir, pasaron de día, no de noche, y se dieron cuenta, híjole, si yo no obedezco a Dios, me va como en feria, pero si yo obedezco a Dios, entonces la bendición de Dios siempre se manifiesta de una manera especial, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos a lo largo de esta historia cómo estos hombres en los cuales Dios ha extendido su reino y su gracia a través de la obediencia que ellos han tenido. Claro, como primer ejemplo tenemos que mencionar a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Como primer ejemplo. Pero si nosotros leemos, entonces, la Escritura nos dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Job, tenemos a Nehemías, tenemos a grandes hombres, pues, que hicieron la voluntad de Dios obedeciendo, amén. Y estos hombres al obedecer tuvieron una bendición muy importante, ¿ok? Pero ¿para qué lo hizo Dios? ¿O por qué lo hizo Dios? ¿O cómo lo hizo Dios? Lo hizo ahí, para establecer su reino. Así es como Dios iba a establecer su reino, ¿verdad? Dios mismo es la principal piedra de ángulo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4. Muy bien. ¿Ya lo tenemos? Ok, tenemos 2:4, muy bien. Fíjese bien, la Escritura dice, acercándonos a Él, todos lo tienen, ¿verdad? Amén. Todos juntos a las 3, 1, 2 y 3. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y precioso. Vamos rápidamente al versículo 6 y 7, ahí mismo, en el 6 y en el 7, versículo 6 y versículo número 7, todos juntos a las 3, 1, 2, 3. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces nosotros observamos esta porción de la Escritura y cómo es que Dios establece su reino para ¿quiénes? Para los que creen. Y para los que creen, ¿qué es? Precioso. Pero para los que no, chin.
es lo que hace que uno se mueva para uno o para otro lado. Entonces nosotros vemos las palabras de nuestro Señor fueron Padre nuestro. Las palabras de nuestro Señor fueron: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces lo vemos como el mayor ejemplo de obediencia. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Amén. Porque eso es lo que predicamos. Nosotros decimos, es que nosotros no predicamos una religión. No, es que yo no quiero cambiar de religión, dice la gente que ustedes conocen y que les platican de las cosas de Dios. No me cambies de religión. No, espérate, nosotros no tenemos una religión. Y contestamos nosotros tenemos un estilo de vida, una relación con Cristo, una forma de vivir. Nuestra cultura es cristiana, ¿verdad? Nosotros, es decir, no somos religiosos, no somos ritualistas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros contestamos y entonces lo decimos, pero resulta que nosotros al presentar el Evangelio no nos damos cuenta que debemos de vivir el Evangelio. Porque si no, no hay una práctica correcta de lo que representamos. Entonces hay un montón de creyentes, pero esos creyentes me odian, hablan mal de mí, me ofenden, actúan mal. Entonces, espérate, Dios dice que debemos de ser obedientes. Dios dice que debemos de caminar rectamente. Yo soy creyente en Cristo, voy a seguir los caminos de mi Cristo. Y miento, y robo, y agredo. Perdón, me tocaron la campana. Den un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios.